Cualquier tímido avance social, si no está perfectamente consolidado y bloqueado desde las políticas y los marcos regulatorios, es susceptible de vivir un retroceso virulento como el que hemos estado viviendo, porque a los avances sociales le dan continuidad las olas reaccionarias conservacionistas, que es lo que estamos viviendo. Lo que ha ocurrido es una grandísima polarización de las situaciones de discriminación de las que ya partíamos inicialmente. Los sectores poblacionales más afectados han sido quienes ya partían de una situación de mayor desigualdad y de una exposición a mayor vulnerabilidad económica y social. Y ahí las mujeres partíamos de una situación de gran desventaja social, no solo por el menor nivel de renta, por la mayor carga de trabajo, sobre todo de trabajos no remunerados, sino también porque a la hora de concebir los derechos de las mujeres como derechos de ciudadanía y derechos humanos plenos, partíamos de una situación deficitaria, ¿no? El hecho de que todavía tengamos que salir a las calles a pedir derechos reproductivos y derecho a decidir pleno, ¿no?, para la vida y la sexualidad de las mujeres es un indicador de ello. Una particularidad preocupante, especialmente preocupante, que tenemos en la economía gallega es la escasa atención que se está poniendo al desastre demográfico. La evolución alarmante del descenso de natalidad no se está acompañando con unas políticas que inviertan en igualdad de género, a pesar de que sabemos que no solo es una cuestión de justicia, sino que es algo que podría alimentar directamente un desarrollo demográfico más equitativo y sostenible, ¿no? As mulleres somos un piar fundamental da economía de Galicia. Onte, hoxe e mañá. Las propuestas de políticas de conciliación que están viniendo de la Xunta de Galicia son tomaduras del pelo a todas las mujeres directamente, ¿no? Y creo que nuestros grupos parlamentarios en el amplio espectro del Parlamento gallego deberían establecer una estrategia común y consensuada para generar propuestas que permitan conciliar y avanzar en corresponsabilidad entre los ámbitos y las dimensiones de nuestras vidas, la familiar, la personal, la profesional, la de ocio, la de tiempo libre, vamos, ampliar y avanzar en el desarrollo humano gallego. Si una mujer y un hombre hacen lo mismo, deberían cobrar lo mismo. No nos metamos en eso, demos pasos en la buena dirección. El inconsciente le traicionó, porque yo creo que lo que reflejaba era la minusvaloración total que tiene el sentido de la igualdad de oportunidades como criterio y la igualdad de género como criterio de justicia redistributiva y derechos humanos, ¿no? Obviamente, ¿no? Ni le importaba la brecha de género en cuestiones de salarios, ni en empleos, ni en ninguno de los ámbitos. Non podemos tolerar que desde as institucións se normalice a cultura da violación, tal como se desprende da mencionada sentencia. Non é de extrañar, pois, que no Estado español unha muller sexa violada cada 8 horas, pero só un 10% en el momento en el que ha emergido la situación del contexto de crisis estafa, ha emergido también la honda y profunda misoginia que estaba latente, ¿no?, en nuestro Estado. Y entonces a las políticas conservadoras y de corte neoliberal se ha unido un ensalzamiento de las políticas reaccionarias patriarcales. A moza violada ao longo do xuízo tivo que demostrar a súa inocencia de portas para dentro e de portas para fora do tribunal, porque non só xulgouse os 5 acusados de agresión sexual, senón tamén a ela. Non só tivo que demostrar que foi violada, senón que no xuízo paralelo que fixeron algúns medios tivo de demostrar que ela non o provocou. Algo interesante que está ocurriendo en Galicia, que no es diferenciador de lo que está pasando en el Estado, pero aquí está agarrando una fuerza muy interesante, es cómo está emergiendo el movimiento feminista. Esta gran dinamización y descentralización del movimiento feminista, ya no solo en las capitales de provincia o en las grandes ciudades, sino en todas las localidades y vilas, ¿no?, que en estos últimos años se ha estado reactivando como reacción, ¿no?, a los ataques y a la violencia contra los derechos de las mujeres, pues yo creo que es una buena base también para construir desde otro lugar, ¿no?, construir y generar alternativas del desarrollo económico gallego, pero incorporando vindicaciones y propuestas desde los movimientos feministas. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que necesitamos provocar un cambio político. Es cierto que la moción de censura ha
facilitado ese cambio político en el Estado. Pero eso es una situación transitoria y temporal que ocurre en un momento excepcional. Yo creo que necesitamos pactar una nueva agenda de compromisos realmente feministas por el desarrollo humano y el progreso de la ciudadanía. Creo que esta crisis civilizatoria en la que nos han metido las fuerzas reaccionarias y políticas neoliberales debería servirnos para establecer los límites de qué es lo que no podemos volver a permitir. Y creo que tendríamos que asumir una agenda de reivindicaciones feministas para incorporar en las políticas económicas, porque si no es desde el feminismo y desde el compromiso con el ecologismo, es decir, si no es desde ese nuevo concepto de justicia redistributiva, de género, social y ecológica, no vamos a generar un modelo alternativo, ¿no? Ni un modelo de economía sostenible y realmente humanitaria, ¿no? Yo creo que es importante que los municipios del cambio en Galicia asuman el compromiso con poner en marcha políticas género-transformativas, es decir, con capacidad de subvertir la división sexual del trabajo, porque si no, no avanzaremos hacia una igualdad efectiva.